Hola, ¿qué tal? Profesora Patricia Valdés. Mi nombre es Luis Guillermo Moreno Madrigal y en esta ocasión presento el video correspondiente con el proyecto de aplicación de esta materia, que es procesos y herramientas para el aprendizaje a través de nuevas tecnologías. Esto como parte de la maestría en educación de la Universidad Europea de Monterrey. El tema de este proyecto de aplicación es titulado Evidencias del uso de herramientas tecnológicas para el aprendizaje. Y entonces, dentro de las instrucciones, en primer lugar, pues se nos da la indicación de que integremos lo aprendido durante el curso. Entonces, textualmente se menciona, vamos a integrar a través de un video el uso de todas las herramientas con las que estuvimos trabajando en las unidades anteriores. El video deberá ser montado en el canal de YouTube creado para la clase 4, lo cual justamente en este momento estoy presentando. Y finalmente, pues se menciona que el video deberá consistir en un relato en el que se describan los elementos trabajados durante el curso. Y se nos presentan una serie de actividades, particularmente 5 actividades. Vamos a comenzar presentando la actividad número 1 y se menciona, deberás realizar una infografía donde incluyas todas las herramientas vistas en el curso. Lo puedes realizar con cualquiera de los siguientes recursos. Y entonces se nos da una lista de páginas, en este caso Canva, Pictochart o Easel. Y bueno, para esta actividad yo seleccioné Canva, con la cual pues me siento bastante familiarizado. Ya he tenido la experiencia pues agradablemente de haberla empleado para mis fines educativos y entonces para esto realicé esta infografía precisamente. Voy a hacer un pequeño acercamiento y entonces la titulé justamente Herramientas educativas para facilitar el aprendizaje. En esta, pues bueno, aquí puse actualmente existen muchas herramientas muy útiles para personalizar la acción docente y acercarnos a nuestros alumnos, un público cada vez más diverso y exigente. Aquí presento las principales categorías de dichas herramientas con algunos ejemplos. Y entonces puse las diferentes categorías de todas las herramientas educativas principales, las que vimos a lo largo del curso en las 3 unidades. Entonces, las primeras 2 categorías que puse fue creación de mensajes audiovisuales. Como ejemplos puse Audacity, GIMP y Lightworks. Entonces, puse precisamente como un ejemplo, ¿no?, de cada una de las subcategorías, en este caso para mensajes audiovisuales, y Audacity como parte de la creación de trabajo de sonidos, GIMP para imágenes, edición de imágenes, y Lightworks para edición de videos. Posteriormente, a la derecha puse una categoría más, que es creación de páginas interactivas de contenido educativo, para lo cual pues puse como ejemplos Excel Learning, Lumi y CourseLab. Entonces, igualmente puse las páginas para poder acceder a ellos. Más abajito en la misma infografía, pues puse otras categorías, laboratorios y simuladores, por ejemplo, a mano izquierda, y entonces puse de igual manera como algunos ejemplos FEST, y también la página de INTEF, que es española, es parte del gobierno español para capacitar a los profesores en simuladores, y igual con sus páginas correspondientes. A la derecha puse programas de ejercitación, en este caso como representante Socrative, que en lo personal es quizás de las que más utilizo para fines de evaluación, por ejemplo, con mis alumnos, y Kahoot, que también la he utilizado muchas veces, quizás un poquito más para evaluación en cuanto a conocimientos previos a la clase, y pues, de manera incluso pues directa durante la clase en el aula, pues igual manera algunas preguntas de esto, o al final. Y Socrative lo utilizo más como para evaluaciones parciales, por ejemplo, de los módulos. Posteriormente, a mano izquierda, nuevamente tenemos un poquito más abajo redes sociales educativas. Y también puse algunos ejemplos como Ning, como Edmodo, como Brainly, Doxity y YouTube. Un poquito a la derecha, mundos virtuales educativos. Mis ejemplos fueron Second Life y Sansar. Y más abajito, robótica en el aula. En este caso, pues los ejemplos que habíamos visto, Arduino, Lego y Mecano. Y a la derecha, pues otras herramientas. Ya puse por ahí algunas otras aplicaciones que se utilizan pues para fines un poquito más específicos. Por ejemplo, creación de videos interactivos como FrameTale, creación de escritorio virtual, en este caso Symbaloo, que es creo que el más importante en este aspecto, y para la generación de códigos QR y OQR. Entonces, más abajito, pues ya puse mis datos, ya posterior a todas estas categorías, y hasta abajo las referencias, que de cualquier manera, pues se pueden encontrar en el escrito que también voy a compartir con esto. Para la actividad número 2 se nos presenta como siguiente instrucción. En la unidad 2 trabajaste en el Excel Learning y realizaste una producción que contenía una página con objetivos, otra con contenido y una página con ejercicios. Luego la exportaste en formato web y la subiste en Moodle. Entonces voy a presentar justamente mi creación en esta página, en Excel Learning, y entonces para esta actividad pues yo seleccioné el tema de intubación endotraqueal, dado que pues yo soy médico internista y justamente soy profesor de médicos que se encuentran realizando su especialidad, en este caso medicina interna.
Entonces, por ese motivo seleccioné este tema, intubación endotraqueal, que es un tema que frecuentemente vemos con nuestros alumnos. Entonces, forma parte de nuestro plan de estudios en la residencia médica de mi hospital y para esto pues diseñé justamente la actividad en Excel Learning, que bueno, afortunadamente fue pues bastante sencilla y amigable. Afortunadamente es algo que sí corresponde bastante con la descripción que se realizaba de esta página en nuestros escritos de la maestría. En primer lugar, pues una vez que instalé Excel Learning en mi computadora, había el programa de Excel Learning y comencé con la elaboración de las páginas. En primer lugar, pues creé la página inicial con la bienvenida, que también se nos solicitó, y en esta página de bienvenida pues puse algunos objetivos del recurso, ¿no? Entonces, los principales objetivos que aquí pues señalé en esta página son saber el concepto de intubación orotraqueal, comprender las distintas indicaciones y aplicaciones de una intubación endotraqueal, repasar la anatomía de las vías aéreas principales, conocer los materiales mínimos necesarios para realizar una intubación endotraqueal y recordar los pasos requeridos para cumplir con este procedimiento. Entonces, más adelantito, elaboré una página con los contenidos principales para esos alumnos y justamente así lo titulé, contenido principal. En este caso, pues yo identifiqué material audiovisual que en mi opinión personal fue de gran utilidad para mis alumnos en YouTube. Y entonces seleccioné dos videos principalmente que yo consideré que era de mayor utilidad. O el primero de esos videos con la explicación teórica de la intubación endotraqueal, es decir, los principios de anatomía, de objetivos, más o menos como la explicación de los materiales requeridos y el procedimiento de manera muy básica. Y en segundo lugar, el segundo video con la demostración práctica ahora sí del procedimiento. En este caso, el video pues se muestra realizándose la actividad a través de un maniquí. Y en esta misma página de contenido principal de Excel Learning ya puse pues los enlaces, ¿no? Los links para que los alumnos pudieran acceder a los videos que estoy mencionando ya en YouTube. Entonces, esos son justamente los dos links, el primero de conceptos teóricos y el segundo de demostración práctica. Y precisamente aquí están los videos. Entonces, ese es el primerito, como se menciona por aquí, intubación endotraqueal, teoría. Entonces, aquí es donde se muestran justamente esas bases fundamentales para mis alumnos. Y el segundo video se llama intubación endotraqueal, práctica. Todo esto en el canal de Juan C. Rodríguez, que es un médico justamente, es un médico que tiene su canal en YouTube y que muestra una serie de videos para procedimientos médicos. Entonces, aquí los alumnos pueden ver la parte teórica y de esa manera pues se complementa bastante la información. A continuación, pues realicé una tercera página y última que se nos solicitaba, en donde presento a mis alumnos un ejercicio para repasar puntos clave del tema que ya acabamos de ver, que es intubación endotraqueal. En este caso yo seleccioné un cuestionario y específicamente un cuestionario de opciones de respuesta en formato de falso y verdadero. Y posteriormente pues se despliega la retroalimentación de la respuesta correcta una vez que se responde cada pregunta. Entonces como ejemplos puse de algunas preguntas, la intubación endotraqueal es un procedimiento hospitalario que permite aislar de manera natural las vías respiratorias, falso o verdadero, por ejemplo. Una de las indicaciones más comunes es aplicar fármacos inhalatorios en anestesia, anestésicos generales, falso y verdadero, de igual manera, y así sucesivamente. Entonces, como igual una demostración justamente de esta retroalimentación, una vez que el alumno responde, pues de inmediato se retroalimenta con si es falso o verdadero. En este caso, por ejemplo, en la primera pregunta la opción verdadera es falsa y se menciona justamente una pequeña retroalimentación que yo mismo puse, el aislamiento de las vías respiratorias es artificial, no natural, por ejemplo, ¿no? Igual, de la segunda pregunta, una vez que se responde una opción que es incorrecta, también se muestra la retroalimentación. Igual, aquí puse pues de la siguiente pregunta. Y así con cada una de todas las preguntas que forman parte del cuestionario. A continuación, pues sigue la actividad número 3. Y para esta actividad se menciona, en el caso práctico, en su foro correspondiente, debiste compartir una reflexión sobre la aplicación en la educación de los simuladores. Y en el video, pues bueno, en este caso, comenta lo reflexionado. Yo de mi parte, pues bueno, puedo mencionar como una reflexión de este tema que el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, y las fuertes repercusiones en el ámbito educativo del enfoque del mundo digital y globalizado traen consigo la necesidad de realizar cambios en la práctica docente y particularmente pues en lo que se refiere al trabajo en el aula, como todos sabemos. Es inminente la necesidad de realizar análisis sobre la ayuda que pueden realizar o darnos las nuevas tecnologías como un recurso didáctico y como un medio pues para la transferencia del conocimiento hacia nuestros alumnos. De esta manera pues ya mencionando un poquito sobre los simuladores, pues estos se definen como unos recursos que podemos utilizar en la educación
a través de programas que van a contener un modelo de algún aspecto del mundo y que permiten al estudiante cambiar ciertos parámetros o variables de entrada, ejecutar o correr modelos y desplegar los resultados. De hecho, estos constituyen un procedimiento tanto para la formación de conceptos y construcción del conocimiento en general, como para la aplicación de nuevos contextos. Y a su vez, por diversas razones, pues el estudiante, si no puede acceder desde el contexto metodológico donde se desarrolla su aprendizaje, pues bueno, a través de los simuladores puede lograrlo de manera más efectiva. Eh, Podemos encontrar, de hecho, diferentes aplicaciones de los simuladores. Por ejemplo, en mi área en particular, en la medicina, pues se ha descrito una serie de aplicaciones bastante numerosas. Y de hecho, pues desde áreas como cirugía, por ejemplo, temas de hospitalización, medicina interna, cardiología, por ejemplo, a través de simuladores de arritmias, por ejemplo, intubación endotraqueal y uso de ventiladores mecánicos a través de la programación, por ejemplo, de la máquina. Hay simuladores para ello, por ejemplo, de programación de hemodiálisis, etcétera. Hay un montón de aplicaciones que se han descrito en el área médica, que es donde yo me desempeño. Y bueno, finalmente, pues hay algunos estudios que se han realizado pues para conocer justamente la efectividad de los simuladores. Por ejemplo, Cabrera en el 2003 llevó a cabo una investigación en el cual pues se llevó a cabo una comparación en cuanto a sistemas de calidad y entonces se aplicó justamente a través de exámenes una evaluación con alumnos en un grupo de control y un grupo de experimentación y concluyó que sí había una diferencia significativa en cuanto al aprendizaje entre alumnos que utilizaron el simulador y los que no. Entonces, de esta manera, pues hay así mismo pues otros ejemplos en cuanto a la efectividad de los simuladores para justamente el proceso de aprendizaje y enseñanza de manera efectiva. Para la actividad número 4, que es la siguiente, se nos pide que en la clase 4 debiste haber realizado y compartido una clase en Edmodo. Para el video navega en dicha clase y descríbela. Entonces, aquí comparto precisamente mi página de creada en Edmodo. Entonces, para ello, pues ingresé justamente a esta página que es edmodo.com. Creé mi cuenta como profesor, ya que se pueden crear cuentas como estudiante, por ejemplo. Entonces, en este caso, obviamente como profesor. Y por ese motivo, pues aparezco como señor Moreno Madrigal. Posteriormente pues hice mi cuenta y una vez que llevé a cabo el diseño justamente de mi página, pues puse elementos que tenían que ver con el tema principal y en este caso yo seleccioné para ello la célula y sus componentes. Dado que yo me desempeño justamente en el área biológica, pues bueno, es un tema muy básico que en algunas ocasiones podemos llegar a repasar. Entonces, justamente le puse la célula y sus componentes, en este caso un curso para igual alumnos que tengan que ver con temas biológicos, y entonces puse una imagen principal de fondo que tiene que ver con los organelos de una célula, y bueno, esta página permite personalizar justamente a través de estos recursos, ¿no? Que son bastante padres. Entonces nos muestra, por ejemplo, en primer lugar, una serie aquí de opciones, por ejemplo, las publicaciones, carpetas, que es donde podemos guardar una serie, por ejemplo, de archivos o enlaces a otras páginas, los miembros que tenemos ya invitados y que han sido aceptados en nuestra página también, y algunos subgrupos, que de hecho podemos crear algunos pequeños grupos dentro de nuestra misma página. Tenemos aquí, por ejemplo, en el muro principal, de hecho se parece bastante a quizás a Facebook, por ejemplo, que yo pudiera comparar. Tenemos aquí, por ejemplo, el muro donde podemos ver nuestras publicaciones. Tenemos aquí un calendario con las fechas y una parte en la que podemos invitar a más gente y también crear otras actividades. Eh, Igual hay likes, hay comentarios, por ejemplo, de cada entrada, lo cual también se parece bastante a otras redes sociales como Facebook justamente. Y entonces, dentro de esas actividades iniciales que se nos solicitaron, yo publiqué un mensaje de bienvenida. En este caso, pues, eh, agregué además un archivo, una imagen GIF, que es la que podemos ver justo aquí abajito del texto, y que puede incluso pues, ser vista con la animación correspondiente una vez que se ingresa a la página. Eso se me hizo también bastante genial, bastante padre, porque esta página de Edmodo nos permite precisamente agregar imágenes o GIFs, los cuales van a adornar y van a hacer más atractivo cada publicación. Acercándonos un poquito justamente a esta primera publicación, que es la bienvenida, les puse aquí podremos conocer de manera sencilla los distintos tipos de células, sus componentes, las funciones de cada organelo y otras estructuras. Esta clase les ayudará a comprender el resto de las unidades de la asignatura de biología como aparatos y sistemas del cuerpo humano, microbiología, botánica, entre otras. Entonces, aquí les puse que en este sitio les compartiré tareas, quizzes y encuestas y podrán enviarme documentos como archivos Word, PowerPoint o PDF relacionados con las actividades que les iré solicitando a lo largo del curso. Y les puse también que se sientan en total libertad de comunicarse conmigo ante cualquier duda. Les agradecí por su participación y les deseo pues mucho éxito. Entonces, esa es una primera entrada que puse.
Posteriormente publiqué otra publicación en la cual pues ya les puse una tarea, una primera tarea para esta página. Y entonces les solicité a los alumnos la elaboración de un cómic para que de esta forma pues narren una especie de viaje a través de la mitocondria, que es un organelo dentro de la célula, imaginando que son un electrón que va a atravesar la cadena transportadora y van a generar energía celular. Entonces ellos van a diseñar de hecho un cómic y les pedí que pues pudieran describir durante todo su viaje imaginario todos los elementos moleculares que van a ver a su paso, a modo como una especie de historia de aventuras. Se me hizo algo que es entretenido para ellos y que les va a obligar pues a repasar todos los pasos de esta travesía de los electrones a través de la cadena mitocondrial. Entonces aquí les puse igual una imagen que es decorativa. Ya tuve mi primer like. Y entonces también en la misma página de Edmodo me permitió a su vez que esta tarea tuviera una fecha y hora límite para la entrega. De hecho, justamente se ve justo por debajo de el título, que es Viaje por la mitocondria, y lo puse para el 18 de abril a la medianoche. Entonces, bueno, aquí les puse entonces otra publicación en la cual les compartí un cuestionario. En este caso, pues ya otro tipo de elementos que se pueden ver de modo. Son pequeños quizzes, son pequeños cuestionarios, en este caso modo de examen, y específicamente sobre las funciones de los granulos celulares. Entonces, para esto les puse igual aquí pues 5 preguntas, 30 minutos para toda la realización de la actividad. Y entonces, una vez que nos metemos, por ejemplo, a darle clic aquí para ingresar, se presenta justamente aquí las instrucciones. Lee detenidamente cada pregunta, responde con la opción que mejor corresponda y posteriormente pues nos presenta una serie de ventanas en las cuales podemos ver las preguntas. Por ejemplo, pregunta número 1, el retículo endoplásmico liso se encarga principalmente de la síntesis de proteínas. Aquí les puse una pregunta en formato de falso y verdadero, lo cual también nos permite Edmodo, que me parece bastante bien, y los alumnos pueden ir respondiendo. La pregunta número 2, de hecho, les puse un formato de opción múltiple, que también es otra opción de pregunta que nos permite la página. La pregunta número 3, de hecho, es una pregunta con respuesta abierta, con respuesta corta. En este caso, ¿cuál es el espacio fuera del núcleo donde se encuentran todas las demás organelas? Ellos deberían poner ahí citoplasma. Entonces, también permite preguntas de opción abierta, en este caso, pues, de respuesta abierta más bien. Y la pregunta número 4, les puse aquí como para rellenar huecos. Entonces, pone frases, aquí les puse o puse para esta presentación las respuestas correctas, pero en el caso de los alumnos les van a aparecer espacios vacíos completamente. Entonces, ellos tendrían que poner justamente esas palabras que estamos viendo aquí, como liso, rugoso o ribosomas. También es otro tipo de pregunta que nos permite Edmodo. Y finalmente, la función para asociar palabras clave con la pregunta correspondiente, como asociación de columnas. También es otra modalidad que se permite. Además, ya más adelantito, pues agregué en mi biblioteca precisamente de archivos, pues no solamente carpetas con actividades y en este caso pues el examen que ya les mostré, sino también un enlace asociado pues a un tablero de Symbaloo, que también igual es posible crear asociable pues a Edmodo. Entonces, específicamente en este caso el Symbaloo que creé es para biología y ciencias precisamente. Entonces, bueno, recordando el concepto de Symbaloo o las funciones principales, pues esta página permite crear tableros en los cuales pues podemos poner enlaces a diferentes páginas y a su vez podemos crear categorías, podemos decorarlas, podemos poner un fondo. Por ejemplo, aquí yo puse un fondo relacionado con ciencias biológicas, con ciencias en general, y mi tablero pues contiene a su vez una serie de como mixes, ¿no? Que les llaman también aquí. Estos mixes pues son pues como conjuntos de enlaces que tienen que ver, a lo mejor entre sí, por categorías. Por ejemplo, acá arribita les puse, por ejemplo, unos enlaces de Google para que igual tengan a la mano pues esto. Más abajito puse páginas que tienen que ver con a lo mejor bibliotecas que son virtuales. Arribita, por ejemplo, IXL o Google Classroom, AdaptMind, por ejemplo, que también son páginas de utilidad para ellos. Más abajito, acá de este lado, pues algunas otras páginas que tienen que ver con tecnología, por ejemplo. Arriba a la derecha les puse páginas ya un poquito más formales como Discovery, como Khan Academy, como OpenEd, BrainPop, Pearson, Guru, McGraw-Hill, que también es una fuente de textos, por ejemplo. Entonces de esta manera pueden tener acceso a videos o archivos de texto para estudiar. Y más abajito de igual manera otras más. Por ejemplo, enlaces a algunas páginas como YouTube y algunos canales que precisamente tienen que ver con biología y ciencias. Entonces,
Este enlace también se puede crear y se puede adjuntar a los archivos de Edmodo y los alumnos pueden pues de esta manera acceder a todo ello. Posteriormente, pues ya para finalizar, mandé solicitudes ya para invitar alumnos y de esta manera pues que se vayan juntando a esas actividades. Entonces aquí se ve cómo presento los nombres de los alumnos, nombre completo con apellido y su dirección de correo electrónico correspondiente para mandarles la invitación. Una vez que ellos acepten, pues bueno, simplemente pues pueden ser referidos a esta página y pues yo los puedo ir agregando pues como miembros. Entonces también eso es algo que se puede realizar de esta manera. Para ello, en caso, por ejemplo, de que yo quisiera dar a conocer esta página de manera abierta, pues se puede también desbloquear el código o bloquearlo. De esta manera, pues podríamos hacer que las invitaciones sean cerradas, por ejemplo. En el caso de que tengamos un código abierto, yo simplemente pudiera publicar una palabra clave, un código que precisamente me genera Edmodo, y entonces en este caso me puso Edenuk. Esa palabra yo pudiera compartirla, y de esta manera, pues con la dirección URL correspondiente, pues simplemente compartirla con los alumnos y cualquiera pudiera llegar a ser miembro. También pudiera ser de esta manera, no solamente de forma, digamos, como invitación directa a través de correo electrónico, sino que también si yo quisiera hacerlo de manera más abierta, pues simplemente poner la dirección de mi página y posteriormente pues el código, ¿no? Que es Edenuk. Posteriormente, pues tenemos una quinta actividad, la actividad número 5. En este caso nos comentan, para finalizar, relata brevemente la experiencia educativa vivida en este curso. Comenta qué te resultó más significativo y por qué. Y concluye qué sentido tiene en tu ámbito profesional el conocer esos recursos y cómo podrías implementarlos. Para mí en lo personal, pues creo que la mayor importancia de esa asignatura fue que pues pude conocer y practicar una serie de herramientas que no estaba en algunas ocasiones tan familiarizado. Con varias de ellas sí, sí ya las conocía e incluso ya tenía la experiencia, pero no con todas. Y la verdad es que tuve una agradable experiencia con muchas de ellas que yo no conocía. Yo considero que esas herramientas pues van a ser invaluables para mi actividad como docente. Como ya comenté, pues bueno, yo soy profesor de médicos ya titulados que están formándose como especialistas, en este caso medicina interna, y entonces es un gran reto, de hecho, compartir con ellos pues información que a veces es una gran cantidad, o sea, transmitirles grandes cantidades de información en poco tiempo, la verdad es que es un gran reto. La verdad es que la medicina exige bastante en cuanto a tiempo de estudio y en cuanto a repaso, por ejemplo, de muchos temas. Y captar la atención de los alumnos y crear estrategias que les sean para ellos atractivas, la verdad es que es un desafío. Entonces, en el aula, la aplicación de metodologías activas que he procurado pues yo siempre implementar, la verdad es que me ha ayudado bastante para lograr mis objetivos, pero en la actualidad todavía sigue siendo común que debido a las condiciones por la pandemia de COVID-19 pues tengamos que recurrir a clases a distancia o a algunas actividades que yo les dejo como tareas, por ejemplo, para que ellos las realicen en casa. Entonces, por ejemplo, herramientas para comunicación, para compartir videos, para obviamente pues ver clases en vivo, para simulaciones, incluso que ya he tenido la oportunidad de poder compartirles páginas de simulación, por ejemplo, y también las evaluaciones virtuales, que también seguimos haciéndolas de esta manera. Yo en lo personal, como dije, en el caso de Socrative o Kahoot me han sido de gran ayuda. El manejo en mi caso también de una gran cantidad de datos, principalmente las calificaciones de los alumnos, no solamente de manera individual, sino de manera parcial, en exámenes parciales, modulares. Y por otro lado, pues no solamente calificaciones de exámenes como tal teóricos, sino inclusive, por ejemplo, para las evaluaciones de las tesis, de los avances de protocolos de tesis en el caso de investigación, o por ejemplo, pues cuando ellos realizan actividades asistenciales en el hospital con pacientes reales, por ejemplo. Entonces tengo que tener una serie de calificaciones en muchos ámbitos, en muchos rubros que tengo que evaluarlos. Y por lo tanto la cantidad de datos que tengo, y tengo además 35 residentes a mi cargo, pues es bastante. Entonces hay herramientas que me han permitido también igual llevar a cabo mi portafolio virtual y de esa manera pues organizarme también de esa manera. Entonces la verdad es que las herramientas virtuales que hemos visto para mí son invaluables y yo creo que van a enriquecer bastante, enormemente el curso que yo imparto y pues tienen una gran aplicabilidad en mi caso particular. Por lo cual, pues bueno, la verdad es que disfruté bastante de esta asignatura. Creo que ha sido de una gran utilidad. Como conclusiones, que también se nos solicitan dentro del proyecto de aplicación, pues bueno, aquí textualmente puse, número uno, es de gran relevancia conocer los diversos tipos de herramientas para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como sus innumerables aplicaciones. Dentro de las categorías descritas sobre dichas herramientas se encuentran recursos para la creación de mensajes audiovisuales, laboratorios y simuladores, redes sociales educativas,
creación de páginas interactivas de contenido educativo, programas virtuales de ejercitación, creación de videos interactivos, mundos virtuales educativos, creación de escritorio virtual, generación de códigos QR y robótica en el aula. La conclusión número 2, que tiene que ver justamente con la siguiente actividad que vimos, la segunda actividad. Una de las herramientas para creación de páginas interactivas de contenido educativo más populares es Xlearning, la cual posee múltiples bondades. Es gratuita, con gran facilidad de aprendizaje de uso, favorece la adaptabilidad y el intercambio de recursos educativos. Es open source y permite crear plantillas personalizadas de manera muy sencilla. Entonces, esto como conclusión de la actividad número 2. La conclusión de la actividad número 3, aquí puse que los simuladores constituyen un procedimiento tanto para la formación de conceptos y construcción de conocimientos en general, como para la aplicación de estos a nuevos contextos, a los que por diversas razones el estudiante no puede acceder desde el contexto metodológico donde se desarrolla su aprendizaje. Se ha demostrado en estudios comparativos que la enseñanza a través del uso de simuladores puede impactar en un mayor aprovechamiento escolar. La conclusión de la actividad número 4, que fue de Edmodo, es uno de los mejores recursos didácticos que se pueden emplear como una red social con fines educativos es Edmodo. Dentro de sus principales características se encuentran que es gratuita, no requiere email obligatorio para su uso, lo cual permite el registro de usuarios menores de 13 años. Existe una amplia variedad de idiomas a elegir, no es abierta al público en general, lo cual incrementa el grado de seguridad para los usuarios, contiene un entorno intuitivo y amigable y permite la participación de los familiares de los alumnos. Estas son mis referencias bibliográficas, las cuales utilicé pues para, en general, todas las actividades que ya vimos. Aquí tenemos nuevamente la segunda parte de la lista de referencias. Y pues bueno, de mi parte pues sería todo. Yo le agradezco muchísimo por todo su apoyo, profesora, y espero que pues bueno, que mis actividades hayan sido eh, pues favorables y que hayan sido pues suficientemente eh, pues a la altura, bueno, de esa asignatura. Entonces, muchísimas gracias por su atención y hasta luego.